Buenas tardes, doctora Daisy. Soy el alumno John Jairo Peralta Guevara y mi tema de exposición fue las proteínas. Las proteínas, sabemos que son elementos esenciales para el crecimiento y la reparación. En esta presente exposición abordaremos aspectos generales sobre la definición, estructura y función de los aminoácidos y las proteínas en el organismo, así como también trataremos sobre las enfermedades por exceso y déficit de las proteínas, ¿no? Tenemos que las proteínas es un constituyente principal de las células y son necesarias para el crecimiento, la reparación y la continua renovación de los tejidos corporales, ¿no? Tenemos que en sus fuentes dietéticas está constituida por tres: las completas, las incompletas y las complementarias. Las completas son las que están formadas por los 9 aminoácidos fundamentales. Las incompletas son las que tienen un déficit, ¿no? De uno o más de los 9 aminoácidos fundamentales. Y las complementarias están basadas en la obtención de los 9 aminoácidos indispensables por la combinación de alimentos que tomados aisladamente serían considerados como proteínas incompletas. Tenemos que en sus funciones forman parte de la estructura básica de los tejidos. Durante todos los procedimientos de crecimiento y desarrollo crean, reparan y mantienen los tejidos corporales. Desempeñan funciones metabólicas y actúan como hormona, enzima y anticuerpos. De esas tres maneras actúan las proteínas. Son reguladoras también. Tienen transporte y almacén, funcionan como transporte y almacén, motilidad corporal, eliminación de materiales tóxicos, regulación de vitaminas liposolubles. En las propiedades de las proteínas tenemos la solubilidad, la desnaturalización, la especificidad, la capacidad amortiguadora. Esos son los 4 propiedades de las proteínas. En la solubilidad tenemos que se dividen en dos: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua y las proteínas globulares son hidrosolubles. La desnaturalización, ¿qué quiere decir? Que se produce cuando se rompen los enlaces que mantienen la configuración espacial de la proteína, perdiendo las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Pueden ser reversibles y reversibles. En los irreversibles, si la proteína desnaturalizada no puede recuperar su conformación nativa ni su funcionalidad. Y la reversible se produce renaturalización, recuperando la proteína su formación, su conformación nativa y su funcionalidad. En otra propiedad que hablamos fue de la especificidad. Se refiere a su función. Cada una posee una conformación espacial propia y una determinada estructura primaria. Y en la capacidad amortiguadora, quiere decir que las proteínas, como los aminoácidos que las componen, tienen un comportamiento anfótero. Tienen a amortiguar las variaciones de pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o un base. En la clasificación de las proteínas tenemos, según su forma, las globulares y las fibrosas, que ya hablamos. En las globulares, algunos ejemplos que podemos tener son las enzimas, anticuerpos, hormonas. Y en las fibrosas, queratina, colágeno, elastina, fibrina. Según su composición, tenemos holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas están conformadas exclusivamente por una secuencia de aminoácidos, mientras que las heteroproteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. Según su función, tenemos seis formas de reserva, que tenemos la ovoalbumina, la gluteína, la ferritina; estructural, colágeno, elastina, queratina; la hormonal, insulina, proteína G; de transporte, hemoglobina, hemocianina, lipoproteína; y la contráctil, actina, miosina, tubulina. Y otra función, y la última, sería la defensiva, porque tenemos las inmunoglobulinas, las fibrinógenos y la trombina. De acuerdo a su solubilidad tenemos albuminas, gluteínas y prolaminas. Las albuminas solubles en agua y soluciones salinas diluidas. Las prolaminas, estas proteínas son solubles en etanol, 50-80%. Y las glutelinas, que se caracterizan por ser solubles en medio ácido alcalino, como es la oricenina del arroz. Bueno, pasando a las enfermedades, ¿no? Que es el tema esencial que se tocó en esta exposición, ¿no?
tenemos las enfermedades por exceso y por déficit de proteínas. Por déficit de proteínas, la principal que tenemos es la desnutrición, ocasionado por una deficiencia grave de proteínas en la dieta. Generalmente se manifiesta en personas que viven en regiones geográficas con recursos alimenticios limitados, o sea, en personas que tienen bajos recursos. Algunas de las señales que puede dar por la deficiencia de proteínas tenemos los síntomas, ¿no? Fatiga, fragilidad capilar y uñas débiles, cambios del estado de ánimo, defensas bajas, pérdida de masa muscular, también un agotamiento físico y mental, ¿no? Otra de las enfermedades por déficit de proteínas que podemos tener, tenemos al marasmo y a la anemia. El marasmo es la pérdida de masa muscular, es debida al catabolismo y a la depresión del comportamiento somático de proteínas. También el déficit, también otros síntomas que puede ocasionar, tenemos el retraso del crecimiento, disminución de la inmunidad, falta de apetito. Otra enfermedad que causa la déficit de proteínas tenemos a la anemia. Se produce por la falta de glóbulos rojos o la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo, lo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos. Esas fueron algunas de las enfermedades por déficit de proteínas. Y ahora por el exceso de proteínas tenemos trastornos cardiovasculares, obesidad y sobrepeso. También tenemos cálculos renales, cansancios y cefaleas. Bueno, hablando sobre los trastornos cardiovasculares por exceso de proteínas, debido a que la mayoría de las proteínas, concretamente las de origen animal, van acompañadas de grasas saturadas, que ayudarán a aumentar nuestro colesterol y con ello a obstruir nuestras arterias. En la obesidad y sobrepeso, otro de los efectos derivados de la ingesta excesiva de complemento proteico, y es que esta grasa que la suele acompañar es la causante de un mal funcionamiento orgánico en lo que la asimilización de las grasas se refiere. Cálculos renales, las proteínas animales ayudan a la formación de cálculos renales, pues con ellas se elimina mucho calcio que se depura a través de los riñones y se queda acumulado formando piedras. Como una pregunta que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo prevenir los problemas por ingesta de proteínas? Y alguno de las respuestas podría ser, por lo general, la mayoría de los expertos aconsejan aumentar el consumo de proteínas vegetales y disminuir las animales. Así que alimentarse más de vegetales. Además, el día que tomemos proteína animal, debemos de intentar comer un poco más de ensaladas y frutas para dificultar la absorción de grasas y evitar que esas grasas saturadas se oxiden y se conviertan en colesterol. Y una de las principales respuestas a esta pregunta es beber bastante líquido, bastante agua, ya que el agua nos ayuda a que el metabolismo sea más rápido de lo que hemos comido. También es necesario mantener una alimentación saludable, ¿no? No solo para presentar deficiencia de proteínas, sino también para no presentar otros excesos de esta misma, ¿no? Tener una dieta establecida por un especialista y cumplir a diario es un buen método para no presentar exceso o faltante de proteínas en nuestro organismo. Bueno, ya terminando con la exposición, quiero dar unas conclusiones, ¿no? Concluimos que los aminoácidos, los péptidos y proteínas son componentes de los alimentos que por un lado proporcionan los elementos necesarios para la síntesis de proteínas. En general, las proteínas son muy esenciales para nuestra vida, ¿no? También, como dice el dicho, todo en exceso es malo. Tener una dieta balanceada, sin exceso de proteínas o de otros componentes, como puede ser carbohidratos, te puede mantener una vida saludable y no puede ocasionarte enfermedades, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esta fue mi pequeña exposición, ¿no? Que tuve sobre mi tema que me tocó sobre las proteínas y que nos enfocamos más sobre el exceso y el déficit de proteínas. Gracias.